A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Mauricio Valdivia. Es psicólogo, máster en investigación de personalidad y comportamiento de la Universidad de Barcelona, doctor en psicología de la Universidad Católica de Argentina, doctor en personalidad y comportamiento de la Universidad de Barcelona, es docente universitario, perito forense psicólogo y perito en criminalística. También coronel de Carabineros en retiro, ex jefe de análisis criminal del Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales de Carabineros. Le damos el paso entonces ahora a Mauricio para que inicie con su presentación. Mauricio, disculpa, no sé si soy yo, pero no sé. Sí, ahí sí, ahí sí, eres yo. Bien, ahora sí, nuevamente. Los saludo a todos y a todas. Tenemos más de 200 personas, lo cual es muy halagador. Así que les pido que mientras voy proyectando, coloquen de dónde nos están acompañando, de qué parte del país o de fuera. Y comenzamos. Bien, la temática de los delitos sexuales, quienes no la conozcan y con quienes ya hemos trabajado, quienes han participado en alguno de nuestros cursos, el tema de los delitos sexuales posiblemente es el delito más complejo de investigar, de abordar. Es de los más complejos, yo diría, es el más complejo en sí. Las causas son muy variadas de esta complejidad. Dentro de esta complejidad, como le señalaba, existen diferentes tipos, diferentes tipos. Son diferentes formas en las que se va a manifestar la conducta criminal. Con contacto, sin contacto, a través de la vía directa, de manera online, digital. Hay diferencia incluso en los tipos de delitos que se cometen. En nuestro país, en particular, por ejemplo, las mujeres no pueden cometer violación porque no hay, por definición, no hay acceso carnal. En general, las mujeres que son condenadas en nuestro país por violación es porque han participado en la violación junto a una pareja, ¿no? O un hombre, y ella ha sido justamente una coautora de ese delito. Tenemos casos en los cuales la víctima no se reconoce como víctima. Niñas pequeñas, niñas menores de 14 años que justamente son pareja o ellas se consideran pareja de un adulto, un hombre adulto. Entonces, ellas con 12, 13 años se consideran justamente que no son víctimas, ellas no se consideran como víctimas. Y, por así decirlo, la denuncia tiene que venir siempre desde fuera de la lógica de esa relación. Eh, la mayoría de los casos se dan en un contexto de autor conocido. Es decir, los agresores son conocidos de la familia y van a utilizar en gran medida la confianza, la cercanía para realizar justamente el acto criminal. Y dentro de los autores conocidos predominan en gran medida los de tipo intrafamiliar, lo cual genera justamente una situación muy compleja a nivel de la relación, el afecto, la vinculación que se produce entre el agresor y la víctima. Si tenemos que considerar también dentro de esta complejidad está la gran cifra negra, es decir, este corresponde a uno de los delitos que se denuncia muy poco, muy poco. Es decir, conocemos solamente la punta del iceberg. Estos son datos del 2024. En nuestro país, en total, hay algo más de 50.000 causas por delitos sexuales que ingresaron al Ministerio Público. Estos 50.000, yo diría, no dan cuenta ni de una parte pequeña de lo que es la realidad del fenómeno. Hay cifras internacionales que dan cuenta que la cifra negra, en general, en los delitos en general, cuando hablamos de cifra negra, hablamos de los delitos que se producen, pero que no se denuncian. En general se plantea que los delitos contra la propiedad,
y en general otros delitos que no son los delitos sexuales, la cifra negra es de, por cada delito que se produce, aproximadamente 33 delitos que no se denuncian. Es decir, por cada delito que conocemos, habrían 33 delitos que desconocemos. En el caso de los delitos sexuales, esa cifra sería 3 veces. Es decir, la cantidad de delitos sexuales que conocemos es una parte minúscula de lo que sucede en la realidad. Por otra parte, y eso también pasa a complejizar este tipo de delitos, la investigación, la persecución penal, la condena, pasan justamente a ser más complejas porque la tasa de denuncia es muy baja. Por otra parte, cuando nos preguntamos, y que ustedes están viendo la cifra ahí, ¿quiénes son los que resultan ser más victimizados por delitos sexuales dentro de los casos que son denunciados? Niños, niñas y adolescentes, es decir, menores de 18 años. Prácticamente el 70% de esas 50.000 causas están asociados a casos en los cuales las víctimas son niños, niñas y adolescentes, lo cual genera justamente que este tema sea más complejo. No es lo mismo entonces que la víctima sea un niño de 7 años, de 5 años, que sea una persona adulta que tiene más recursos y va a poder colaborar más en lo que es la investigación judicial. La evidencia, en general, la evidencia es poca. Las lesiones que se producen, las lesiones que más encontramos en delitos de contacto de tipo sexual, son equimosis, escoriaciones, lo que conocemos en palabras simples como rasmilladura, o moretones. Esas lesiones duran aproximadamente 25 días, 20 a 25 días. Por lo tanto, pasado ese tiempo, nos quedamos casi siempre con la evidencia del relato, es decir, lo que la víctima dice y lo que el agresor dice. Cuando consideramos, cuando nos preguntamos cuál es la prevalencia es la realidad del fenómeno, es decir, la prevalencia de los estudios de tanto de victimología como los estudios de prevalencia a nivel poblacional, nos acercan un poco más al fenómeno, la realidad del fenómeno. Y acá tenemos los resultados de una encuesta nacional, en la cual se les pregunta a más de 11.000 mujeres. Es una muestra representativa de mujeres de nuestro país, con edades entre 15 y 65 años. Y son dos tipos de información que se obtiene. Por una parte, la prevalencia de vida, eso quiere decir, usted en algún momento de su vida enfrentó una situación de estas características, y la prevalencia del último año, es decir, en el último año usted experimentó una situación de estas características, y vemos justamente que la prevalencia a nivel de vida, y esto nos permite justamente proyectar este porcentaje que sería el 8,7%. Voy a poner el puntero. Ahí está. Se les pregunta, por tanto, la experimentación de violencia psicológica, violencia física y también violencia sexual, que es la que nos interesa en este momento. La mujer, a lo largo de su vida, un 87% de la población de mujeres de Chile entre 15 y 65 años ha experimentado en algún momento de su vida violencia sexual. En el último año ha sido un 3,2%. Esto nos representa un poco la realidad del fenómeno, más allá del tema relacionado con las denuncias o las detenciones. Aproximadamente un 75%, un 75, un 80% de las víctimas son de género femenino, y hay un porcentaje menor, entre un 15 y un 20%, que son de género masculino. Si consideramos el perfil de los agresores sexuales, en nuestro país tenemos alrededor de 3.400, 3.300 personas hoy día condenadas por delitos sexuales. De esas 3.300, aproximadamente el 1% son mujeres. Es decir, ¿hay mujeres agresores sexuales? Sí, hay, pero son muy pocas cuando se compara con la cantidad de agresores sexuales, hombres. Con lo cual ya nos acercamos al título de nuestro seminario, que es factores de riesgo. Es decir, siempre va a ser un factor de riesgo mayor el ser hombre frente al hecho de ser mujer. Quise colocar esto porque, para que tengan también consideración de qué tipo de violencia sexual es la que se
se les pregunta a las mujeres en este estudio de prevalencia. Se les pregunta, ¿la obligó a tener relaciones sexuales cuando usted no lo deseaba? ¿Le ha forzado físicamente a tener relaciones sexuales cuando usted no lo deseaba? ¿La forzó a realizar algún acto sexual que usted encontró humillante o degradante? ¿La amenazó con negarle dinero justamente en función de algún tipo de acto sexual? ¿Le ha obligado a no protegerse sexualmente de un embarazo o de enfermedades? ¿La obligó a dejar de usar algún método para evitar el embarazo? ¿La obligó a ver videos o películas pornográficas sin su consentimiento? ¿La obligó a grabar contenidos sexuales o a grabarse realizando actos sexuales? La gran mayoría de los agresores en este caso son parejas o exparejas. Y ahora quizás me van a entender por qué quise detallar las preguntas que se le hacen a las mujeres. Porque la lámina siguiente nos confronta con una realidad que uno diría en nuestro país, a esta altura de la vida, estas cosas no deberían pasar. Cuando a estas mujeres que fueron víctimas de violencia sexual se les pregunta si habían denunciado o no habían denunciado, el tema relevante pasa principalmente por aquellas mujeres que no han denunciado. Y aquí aparece un elemento muy grave si nos comparamos con lo que pasa a nivel internacional. A nivel internacional también las mujeres no denuncian, al interior especialmente al interior de la pareja. Y no denuncian principalmente por vergüenza a nivel internacional. Aquí vamos a hacer la comparación con lo que pasa en nuestro país. A nivel internacional las mujeres no denuncian por vergüenza, no denuncian porque creen que no va a pasar nada, que no va a tener ninguna consecuencia, o simplemente tuvieron miedo. Esa es la secuencia de lo que encontramos a nivel internacional. ¿Qué encontramos en nuestro país? Y esto creo que tan grave es el delito como la percepción que tienen las propias víctimas. Porque resulta que en nuestro país la primera causa de no denuncia es que no sabía que podía denunciar esta situación. Esto es muy grave, porque ya es grave la presencia del delito en sí mismo, pero que las mujeres justamente se reconozcan que no son víctimas porque están en el contexto de una relación de pareja o de expareja. ¿M? Entonces, aquí justamente uno dice, claro, hay que visibilizar más este tema porque no pueden no denunciar por vergüenza, no pueden denunciar porque van a creer que no pasa nada o simplemente por miedo. Pero resulta que en nuestro país la situación es más grave, porque no denuncian porque creen que no se puede denunciar, no sabía que podía denunciar este tipo de situaciones, es decir, la violencia sexual que se produce al interior de la pareja, pareja o expareja, en este caso. Para entender cómo se da el fenómeno de los delitos sexuales, tenemos que considerar ciertas dimensiones de la sexualidad humana. Y estas dimensiones de la sexualidad humana tenemos la dimensión genética. Quizás la dimensión genética es la más simple. Aquí voy a usar el lápiz, no el puntero. La dimensión genética es la más simple. ¿Por qué? Porque le podemos sacar incluso una fotografía. Es XX o XY. ¿Hay alteraciones cromosómicas, genéticas? Sí, hay, pero son extraordinariamente poco frecuentes. Por lo tanto, es quizás donde hay mayor acuerdo, no hay dificultades y, como les decía, le podemos sacar incluso una fotografía. Cuando pasamos al terreno de la tipología, ya la tipología responde de manera bastante simplificada a cuál es la conducta esperable, es decir, cómo se debe comportar alguien que tiene XX, un cuerpo XX y tiene un cuerpo XY. Entonces, la tipología ya pasa a ser una definición, una construcción social. Es decir, es la sociedad la que va a definir qué es lo correcto o incorrecto. Y aquí empezamos con los problemas. O sea, cómo se tiene que comportar una persona genéticamente X y XY. Esto cambia en tiempo y en espacio. O sea, desde el momento en que alguien dijo que los hombres usaban pantalones y las mujeres falda, ya es una definición, es una construcción. Y esa construcción y esa definición involucra tanto la conducta sexual visible como aquella que se da en la intimidad. Entonces, eso ya tiene un correlato vinculado a la cultura, a la sociedad, a la realidad social, política
histórica y yo diría incluso religiosa en algún momento predominaba. Hoy día ya posiblemente la iglesia tiene menos poder, pero en algún momento también definía, para qué decir en el tiempo de la Inquisición, ¿no? Que es justamente ahí juzgaban y aplicaban justicia. Bien, del terreno tipológico entonces que define qué es lo correcto a partir de lo que la sociedad construye, pasamos a un concepto central que tiene que ver con la identidad. La identidad. La identidad, la construcción de la propia identidad, voy a hacer una línea de tiempo, tiene que ver con el objetivo o uno de los objetivos centrales dentro de la adolescencia. Y la identidad no es solamente sexual. ¿M? La identidad tiene que ver con un aspecto, es el, la transformación central que sufrimos cuando somos niños y pasamos a ser hombres o mujeres. Esa identidad tiene componentes vocacionales y que vamos a trabajar, tiene componentes relacionales, afectivos, vinculares, sociales y también un componente importante dentro de lo que es la sexualidad. Entonces aquí la pregunta sería, independientemente de lo genético, lo tipológico, aquí viene la pregunta, ¿qué identidad sexual tengo yo? Que puede coincidir con la tipología y puede coincidir con la genética, pero no necesariamente. Aquí esto es importante porque todavía no pasamos a lo que da cuenta de la elección de objeto sexual. Claro, aquí en el pizarrón, yo siempre digo en el pizarrón las cosas son fáciles porque las podemos dividir, las podemos entender. En la realidad nosotros tenemos genética, tipología, identidad y orientación y muchas otras cosas más. Pero la identidad tiene que ver con la respuesta a qué identidad sexual tengo yo. Y esta identidad, como les decía, tiene un origen biológico. Sí, tiene un origen biológico. Nosotros de la biología vamos a tener lo que se denominan caracteres sexuales primarios. Eso nos entrega la genética. Vamos a poner abreviado, caracteres sexuales primarios. Entonces, o bien va a ser testículo y pene, o vagina, justamente en el caso de si soy XX, vagina y ovario, y XY, testículo y pene. Esos son caracteres sexuales primarios. Esos caracteres sexuales primarios se van a mantener en el tiempo y a partir de la pubertad, y aquí viene como un quiebre temporal, la pubertad, acá es desde el nacimiento o desde el desarrollo embrionológico, voy a mantener caracteres sexuales primarios. A partir de la pubertad, esos caracteres sexuales primarios se van a transformar en caracteres sexuales secundarios. Estos caracteres sexuales secundarios van a tener una importante diferenciación porque ya vamos a ver justamente qué es lo que pasa con ciertos delincuentes sexuales. Los pedófilos, por ejemplo, el pedófilo elige víctimas sin caracteres sexuales secundarios. Entonces, ¿cuál es el punto de cambio? La pubertad. ¿Qué es la pubertad? Dicho de manera muy simple, es cuando el cuerpo cambia y deja de ser el cuerpo de una niñita o de un niñito y se transforma en un cuerpo de un hombre y de una mujer. Aparece pello pubiano, las mujeres ensanchamiento de cadera. La pubertad es mucho más temprana en el caso de las mujeres. Hoy día tenemos niñas con menarquia a los 8 años. Y un poquito más tardía en el caso de los niños, 10, 11 años, ya comienza justamente a florecer el cuerpo. La pubertad es un momento que también, así como de la perspectiva genética, le podemos sacar una foto. Sabemos cuándo comienza y por eso y podemos sacar una foto porque el cuerpo cambia absolutamente. Lo que no sabemos es cuándo se logra la madurez de la propia identidad. Pero el cuerpo ya está dotado de caracteres sexuales secundarios. Y como les decía, va a ser muy importante cuando analicemos la alteración o la parafilia que encontramos justamente en los pedófilos. El pedófilo elige cuerpos no sexuados, es decir, solamente con caracteres sexuales primarios, para justamente obtener gratificación sexual. Algo claro.
algo que, sobre todo los que no son psicólogos, les va a parecer muy extraño, muy raro, muy perverso, pero ¿dónde se produce la alteración? En el siguiente punto, en la orientación sexual. Entonces, la orientación sexual es la elección de objeto que satisface el deseo. Entonces, cuando nos preguntamos qué satisface el deseo de esta persona, el criterio objeto, hay ocasiones en que es literal. O sea, ¿qué objeto satisface el deseo? Estamos hablando de la orientación sexual. Entonces, ¿qué objeto satisface el deseo? Y aquí nos enfrentamos justamente que el objeto puede ser de dos tipos. El objeto sano, por así decirlo, el objeto sano va a ser un objeto total. ¿Qué entendemos por objeto total? Una persona humana. Una persona humana, un objeto. La elección de objeto, la orientación sexual involucra qué objeto satisface el deseo. Y la elección objetal puede involucrar dos tipos de objetos. Objetos que son totales, y ya estábamos haciendo la representación de que estos objetos totales son personas humanas, o son objetos parciales. Y aquí cobra mucho sentido. Yo siempre digo, esto es igual que en la canción de Arjona. La persona humana desde el pelo hasta la punta de los pies. ¿Por qué? Porque si es solamente los pies que satisface el deseo, aunque sean los pies de una persona humana, estamos en el terreno de las parcialidades. Estamos en el terreno entonces de la elección de objeto parcial. Y cuando hay alteración de tipo parcial, hay una elección de objeto parcial, es decir, no es total. Dicho de manera más simple, cuando el placer sexual se obtiene con algo que no sea una persona humana, y además recuerden que la persona humana como Arjona, desde el pelo hasta la punta de los pies, es decir, la persona en su integridad. Entonces, cuando son partes parciales incluso de las personas, aparecen las parafilias. ¿Qué es una parafilia? Es una alteración en la orientación sexual que involucra que el placer sexual se obtiene a partir de parcialidades. Si nos quedamos, por ejemplo, con los pies, estamos en el terreno de las parafilias denominada fetiche. ¿Qué serían los pies de la persona? Un fetiche. Y entonces, dentro de las parafilias, exhibicionismo, frouterismo, es decir, como alguien obtiene placer y excitación sexual tocando el cuerpo, por ejemplo, en el metro, en una micro llena. Pero a la base de la obtención de placer, las parafilias no son, por así decirlo, completas y absolutamente malas en sí mismas, porque el frouterismo viene del tocar, del acariciar. Y aquí viene la pregunta, es decir, ¿a quién no le gusta hacer cariño y que le hagan cariño? Con consentimiento, con consentimiento. Entonces, el frouterista busca rozar su cuerpo y ser tocado, pero lógicamente sin consentimiento. Entonces, ahí aparece justamente la diferencia de estas parafilias. Un fetiche, por ejemplo. Un fetiche puede ser cualquier cosa, puede ser música, algo que aumenta el placer sexual de una relación de pareja. Cuando una ropa, cuando un perfume, cuando un contexto pasa a ser parafílico, cuando es la única forma de acceder a ese placer. O sea, cuando la pareja se tiene que poner esa ropa para obtener el placer, cuando la pareja se tiene que a realizar una determinada actividad con objetos determinados y es la única forma, estamos en el terreno de las parafilias, por lo tanto de la alteración en la orientación sexual. Esto es bastante más complejo, no nos podemos detener tanto, pero a la base sería justamente entender cómo se manifiestan estas cuatro dimensiones y la elección de objeto tiene que ver justamente con la pregunta, ¿qué objeto satisface mi deseo? Y estamos hablando entonces de la orientación sexual. Entonces vamos a ver que hay delincuentes que tienen una alteración a nivel de la orientación sexual. Y aquí también aparece algo que decía al principio, la complejidad de los delitos sexuales. Porque en el inconsciente colectivo de la sociedad,
La gente piensa que los delincuentes sexuales son enfermos mentales, son psicópatas, son degenerados, atribuyendo justamente una especie de monstruo al agresor sexual. La verdad que la mayoría de los agresores sexuales, la gran mayoría, estamos hablando cercano al 90% de los agresores sexuales, no presentan trastornos ni patologías que permitan explicar la conducta criminal. Y por eso se produce otro problema más. La gran mayoría de los agresores sexuales no reinciden en contra, en contra de lo que la perspectiva social o tradicional se representa, que como es un enfermo mental va a reincidir permanentemente. Claro, la gran mayoría no tiene una alteración grave que justifique o que explique más que justifique la conducta criminal. Hay un grupo pequeño, minoritario, que sí. Entonces, cuando analizamos reincidencia criminal, cuando analizamos cuál es la probabilidad de que esta persona vuelva a cometer un delito, resulta que la mayoría de los agresores sexuales van a tener una reincidencia extraordinariamente baja, en contra de lo que se piensa normalmente. ¿Y por qué en contra de lo que se piensa normalmente? Porque nuestro imaginario colectivo, social, atribuye justamente esta construcción de un monstruo al agresor sexual. Esto no es justificando la conducta de agresión sexual, sino que verificando que no hay una conducta patológica que justifique la mayor parte o que cause la mayor parte de las conductas de agresiones sexuales. ¿Y eso en qué se traduce? En que la gran mayoría no reincide. Basta entonces la persecución penal, bastaría la amenaza de cárcel o la cárcel como tal para que estas personas no reincidan, lo cual no lo encontramos en la mayoría de los delincuentes. Los delincuentes que se dedican a cometer delitos versátiles, variados, no se ven influidos por la posible sanción penal. La mayoría de los agresores sexuales sí. ¿Qué pasa? Y aquí es donde aparece lo controversial. Hay un grupo entre aproximadamente un 10%, 10, 12%, que van a tener graves patologías. Y ahí sí que nos encontramos con que va a ser ese grupo los que van a reincidir siempre. Por ejemplo, los pedófilos. Los pedófilos, es decir, aquellas personas que tienen una grave alteración en la elección de objeto sexual y buscan entonces niños prepúberes para obtener gratificación sexual. Y entonces, en ese pedófilo, vamos a encontrar que va a buscar niñito o niñita recién nacido, hasta 7 8 años, y le da lo mismo que sea niñito o niñita porque lo que está buscando es la indiferenciación sexual. Es decir, que no existan caracteres sexuales secundarios. Hay dos grandes clasificaciones. Si analizamos los tipos de agresores sexuales, existen muchos subtipos, existen muchos perfiles, existen muchas tipologías. Perfiles son características particulares del sujeto. No, tampoco tenemos mucho tiempo a hacer la gran diferenciación. Y tipologías son los tipos de delitos en los que se va a involucrar. Entonces, la tipología pone el acento en la igualdad, en las similitudes, y hablamos de tipos de delincuentes diferentes. Y cuando hablamos de perfiles, hablamos a partir de las características individuales de cada sujeto. O sea, hay características propias, personales, que van a marcar la diferencia, como en el caso de que estamos hablando de el pedófilo. Los psicópatas también pueden cometer delitos sexuales, pero también, más bien, no son delincuentes sexuales como tal, sino que en sus largas carreras criminales, los delitos sexuales también están presentes. Entonces, haciendo esa salvedad, que hay muchos perfiles y hay muchas tipologías, hay dos grandes clasificaciones que son las clásicas o tradicionales. Una que considera justamente lo que denominamos delincuente sexual regresivo, y que los delincuentes sexuales regresivos no tienen características psicopatológicas que permitan entender por qué cometen el delito. Es decir, cuando hablamos de regresivo, estamos diciendo que sería más bien una inmadurez que lleva y principalmente se da en personas de medianía edad, es decir, cercano sobre los 30 y alrededor principalmente de los 40 años. Los 40 años es una segunda adolescencia, ¿ah? Se llama crisis de la mitad de la vida. Ese momento en que el ser humano mira hacia adelante y mira hacia atrás y ve entonces si quiere seguir por el camino donde está o quiere realizar grandes cambios en su vida. Por eso se llama crisis de la mitad de la vida.
y yo diría una segunda adolescencia, porque ahí se ponen los aritos, se cambia el auto por moto, se produce la separación. Y en ese contexto son muchos los delitos con estas características que se producen. Personas normales, integradas a la sociedad, con familia, con hijos y con un aspecto muy relevante. Nunca han pensado ni han diseñado un plan para cometer un delito sexual. La acción del regresivo, entonces de la persona sin patología, por así decirlo, la encontramos en dos tipos de delito. Lo que denominamos el delito directo, que es con contacto, y el delito indirecto, que hoy día se realiza a través de recursos tecnológicos, que tiene el nombre de grooming, ¿ah? Todo lo que tiene que ver con acoso a través de las tecnologías cae dentro de este nombre fantasía grooming, pero que es acoso sexual a través de el uso de tecnología. En este ámbito, entonces, estamos hablando de que serían agresores heterosexuales y con caracteres sexuales secundarios buscan víctimas ya mayor de 12, 13, 14 años, con caracteres sexuales ya secundarios instalados. Por lo tanto, no estaríamos en el terreno de lo que denominamos el pedófilo, porque ya las víctimas serían justamente con caracteres sexuales secundarios instalados. Es decir, ya habrían pasado la pubertad y estaríamos en un contexto en el cual ya el cuerpo es de un niño, ya es de un hombre o de una mujer. ¿Mm? Las causas son extraordinariamente variadas. Hablamos de factores estresantes, porque cualquier cosa puede generar justamente la actuación criminal. Y esta actuación criminal se da en un ciclo. Es decir, no es automático, no es que alguien planifica, elabora un plan, sino que es secuencial. Y como la mayoría de los casos se da en el contexto de una relación con autor conocido, normalmente lo que se vulnera son los límites de confianza, la cercanía. Hay una especie de aproximación sucesiva. Vamos a poner un ejemplo. Un hombre de 40 años que llega a su casa y jamás ha pensado en cometer un delito sexual, pero encuentra a su hija de 13 años con la vecina del frente que también tiene 13 años. Ese hombre no ha planificado, no ha elaborado nunca un delito, ni jamás ha pensado en cometer el delito. Pero resulta que en esta posición de autoridad, de confianza y dependencia que aparece justamente vinculado con una vecina que tiene la misma edad de su hija, aparece un impulso erótico que es inesperado y que aparece como irresistible. ¿Mm? Hasta ahí no se cometió ningún delito. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el hombre sigue justamente construyendo ese impulso y le comienza a gustar, comienza a erotizar el vínculo y la relación con la niña. Pasa a establecer una relación ya no asimétrica, sino que simétrica. Empieza a jugar y a establecer una vinculación de mayor cercanía. Eso es lo que lleva a que a este ciclo agresivo le denominamos regresivo. Regresivo. ¿Por qué? Porque no hay patología que lo explique, pero sí lo que encontramos es una inmadurez, es decir, un tipo de 40 años comienza a actuar como un adolescente. Y de aquí la elección justamente del objeto de la víctima no es otra persona de 40 años, sino que es una niña de 13. Entonces, aquí tiene la posibilidad de quebrar el ciclo, pidiendo ayuda, buscando ayuda, psicoterapia, buscando buscando ayuda que le aumente la probabilidad de fortalecer el reconocimiento que ya él ya tiene, que es un deseo inadecuado. Pero si esto se mantiene, va a seguir justamente ya con el proceso de seducción, va a haber más cercanía con la víctima y va a comenzar con los regalos, ¿ah? Con los regalos. Comienza justamente la manipulación gradual, bastante paulatina. Lógicamente no le va a mandar flores, pero históricamente la webcam era el regalo. Hoy día todavía siguen siendo importantes las recargas de teléfono. ¿M? Y lógicamente esto va a ir dado por la posición social y económica que tenga la persona. Mientras más recursos tenga, mayor cantidad de regalos va a realizar. Y aquí aparece la posibilidad de que la niña se dé cuenta que está enfrentando una situación que todavía no es delictual. El tipo no la ha tocado, no ha hecho absolutamente nada, pero la está intentando seducir, la está intentando manipular.
¿Qué tendría que hacer la niña? Quebrar justamente el ciclo contándole a los papás. Y aquí aparece justamente uno de los grandes problemas que encontramos, la ausencia de comunicación. Eh, si se contara, si se quebrara el secreto, y también lo vemos incluso en situaciones donde hay claramente extorsión y chantaje. Por ejemplo, cuando se comparte una fotografía y ya el sujeto ya tiene herramientas como para comenzar a extorsionar. O conocemos a alguien que no conocemos a través de las redes sociales y pese a no conocer, intercambiamos algún tipo de información privada, íntima o alguna fotografía y ya aparece la extorsión y el chantaje. Y entonces el tipo la cita a un departamento y resulta que la niña tiene más miedo a los papás, de contarle a los papás, que contar justamente que el tipo justamente la está invitando y la está obligando, la está chantajeando. Entonces aquí como estrategia transversal tiene que ver justamente con la cercanía, la comunicación, porque van a haber ocasiones en que la agresión va a ser consentida. No, aquí no tenemos tiempo, pero en el curso sí que lo vemos. Hay un caso, hay muchos casos en los cuales inspectores de colegio, hay un caso emblemático en San Antonio, yo siempre lo cuento, 54 años y pololeaba con una niña de que tenía 12, ¿ah? Y se descubre cuando ella tiene 13 ya. Pero la niña no se consideraba víctima, se consideraba justamente que era la pareja del inspector. Entonces, en otros casos, la extorsión y el chantaje tienen que ver con violencia. Las preguntas, Juan Ignacio las va a regular al final. Podemos hacer unas tres preguntas al final. Por favor, no nos deja este modelo de extendernos mucho. Cuando, cuando llevamos esto al ámbito tecnológico, se mantiene entonces la ausencia de características psicopatológicas, pero aparece algo que se diferencia del caso anterior. Aquí vamos a encontrar una diferencia muy importante cuando se usa la tecnología, que es el engaño. Cuando hay engaño y hay una elaboración previa, pero tampoco hay una patología muy clara que permita entonces entender por qué alguien hace un perfil falso en Internet y comienza justamente a buscar posibles víctimas para obtener algún tipo de beneficio sexual. A eso le llamamos grooming. El sexting hoy día es una estrategia que está muy presente en la sociedad, que es el uso de la tecnología para almacenar imágenes, para almacenar video y para mandar o enviar con la pareja estos videos, estas imágenes. Desde el punto de vista de la psicología, se considera que si bien es riesgoso, y ya vamos a poner el acento en eso, mientras sea con consentimiento y sea querido, no habría mayor problema. O sea, no quiere decir que sea una conducta psicopatológica o sea un trastorno el que genera justamente que se saquen fotografías o videos en la intimidad o con cuerpos con menos ropa. Pero, y aquí aparece el aspecto negativo. Una vez que se comparte la fotografía o el video, se perdió completamente el control. Entonces ahí aparece justamente el llamado de atención a que el sexting, si bien si se realiza con consentimiento, es parte del vínculo de la relación, pero puede llegar un momento en que compartir esas imágenes se perdió ya el vínculo con la pareja y puede ser mal utilizado. Una vez que se sube una imagen a un medio tecnológico, como un teléfono, un computador, eh, aunque se formatee, siempre existe la probabilidad de recuperar algo de información. Entonces, esto es algo que hay que hablarlo siempre especialmente con los más jóvenes, y en particular con todo lo que tiene que ver con la diferencia de lo erótico y lo pornográfico. Cuerpos desnudos donde no hay órganos sexuales es erotismo. Cuerpos desnudos donde aparecen órganos sexuales es pornografía. Y entonces, cuando dos muchachos de 14, 15 años tienen imágenes de su pareja, lo que tienen es almacenamiento de pornografía infantil. Entonces, eso también es algo que hay que transparentar y hay que educar, ¿ah? Porque más allá de ser consentido, ya solamente la existencia de cuerpos desnudos con órganos sexuales, ya pasamos de lo erótico y pasamos a un terreno en el cual significa almacenar, significa
producir, almacenar y mandar o enviar, reproducir justamente esta pornografía, delitos que son extremadamente graves. El otro grupo, esta simplificación que yo estaba haciendo, porque yo les decía que son muchos los perfiles, muchas las tipologías, y yo aquí estoy considerando dos grandes grupos. Por una parte, los regresivos y los delincuentes por fijación. Los por fijación, diríamos, aquí están los con patología. Este es el grupo que se circunscribe aproximadamente a un 10%, 10-12%, que justamente además van a ser los que van a presentar una alta reincidencia. Si bien los regresivos tienen a su favor el hecho de que no hay una psicopatología, eso aumenta la probabilidad de que no reincidan. Por el contrario, cuando pasamos al terreno de los que sí presentan patología, nos quedamos justamente en el concepto de delincuentes sexuales por fijación. Y aquí también tenemos una diversidad de posibilidades, pero quizá aquí lo más marcado es diferenciar a aquellos que son los denominados violadores y en esa violación, más que una expresión de búsqueda de placer sexual, hay una manifestación compensatoria de un alto nivel de sadismo, ¿ah? Omnipotencia, poder, y esa omnipotencia y poder se manifiesta a través de reducir todo tipo de resistencia de las víctimas. Este es el agresor que ataca como en las películas, en lugares solitarios, que busca justamente que la víctima ojalá se defienda, grite y que eso le permita al agresor demostrar que es poderoso. Aquí la omnipotencia, el narcisismo, aparece justamente con una expresión de sadismo que lleva a que el punto central de la motivación esté dado justamente por la agresión, más que por la búsqueda del placer sexual en sí mismo. Y el otro grupo está circunscrito a lo que hablábamos recién en relación a las parafilias, es decir, donde se produce alteración a nivel de la orientación sexual. Las parafilias que aparecen en el DSM-5 son estas que aparecen acá. Ustedes si buscan en internet y buscan parafilia, van a encontrar que pueden haber 20, 30, 50 parafilias diferentes, pero que casi todas, las que no están acá, van a estar relacionadas más bien con el fetiche. ¿Ah? El fetiche, es decir, una cosa, cortinofilia, sillofilia y todas las filias que ustedes quieran ponerle ese apellido, pero las que se establecen en el manual de diagnóstico psiquiátrico son estas que aparecen acá. Exhibicionismo, sadismo, masoquismo, voyerismo, fetichismo, frouterismo, al cual hacía referencia de esto de tocar y ser tocado, pero sin consentimiento, y los de mayor distorsión, como la necrofilia y la zoofilia. A mayor distorsión es mayor la patología. La más grave es justamente la pedofilia, en que centra el placer en niños pequeños, niños y niñas pequeñas. Por eso yo les decía, al pedófilo le da exactamente lo mismo, porque lo que está buscando es un cuerpo indiferenciado. Y por lo tanto, lo que le atrae es justamente aquello que no piensan en entender, porque solamente pasa en la mente de esa persona. Y por eso es que la pedofilia aparece como una condición, ¿ah? Una condición en la cual, de hecho, yo siempre cuento un caso que se hizo bastante conocido en Europa, el 2015, que eran dos pedófilos en Bélgica que pidieron, o sea, se hicieron famosos no porque fueran pedófilos, se sometieron a todos los tratamientos que había habido y por haber, dentro de los cuales incluso está la castración química, pero el impulso pedofílico se mantenía. ¿Y ellos por qué se hacen famosos? Porque pidieron la eutanasia. Entonces, ahí hoy día, desgraciadamente, así como para tratar la psicopatía, no tenemos hoy día acceso científico-técnico, la pedofilia tampoco es modificable y le damos un poco sentido a lo que plantea Freud en relación a que la libido, la pulsión, no tiene una ubicación topográfica, sino que es más bien esta esencia que la vincula incluso con la vida, pero que presenta alteraciones y esas alteraciones se van a manifestar en la elección de un objeto parcial. No toda la elección de objeto parcial, y por eso veíamos esto recién,
No todas las parafilias son delitos, pero cuando se agrede a un tercero sin consentimiento, lógicamente pasa a ser un delito relevante. Bien, cuando llegamos al momento de decir, es posible predecir que una persona que ya cometió un delito, porque en realidad la predicción no es establecer si es responsable o no por el delito, sino que poder llegar a establecer cuál es la probabilidad que esta persona que ya cometió un delito vuelva a hacerlo en el futuro, y aparece justamente el concepto de evaluación de riesgo de reincidencia. O sea, esta persona que está siendo acusado o que ya fue condenado por un delito, ¿qué probabilidad tiene justamente de volver a cometer? Y entonces vamos a hablar de riesgo. La valoración de riesgo deja atrás el antiguo concepto de peligrosidad. Hoy día en nuestro país la peligrosidad sigue siendo la base sobre la cual se toman las decisiones, porque el concepto de peligrosidad es un término jurídico, no científico-técnico, sino que el concepto científico-técnico tiene que ver con la valoración de riesgo, y esta valoración de riesgo me entrega probabilidades, tampoco certeza. Y en este ámbito entonces tenemos lo que están viendo ustedes ahí, que va a ser uno de los tantos instrumentos que vamos a trabajar en el diplomado, que este manual es una guía de valoración estructurada, de juicio clínico estructurado, como se denomina, en el cual, a diferencia de lo que veíamos en el seminario en la semana anterior estuvimos viendo el seminario de psicopatía, en el cual establecíamos incluso criterios de corte. Decíamos, el cuestionario de la PSLR, la Psychopathic Checklist, mide entre 0 y 40. Entonces, cuando la persona puntúa de 30 hacia arriba, decimos que es psicópata. Acá no, acá no. Este es un juicio clínico estructurado en el cual el instrumento sirve o se constituye en una guía para la toma de decisiones de quién, del experto que le está aplicando. Entonces, como les decía, este instrumento hoy día en su versión 2, en su versión más actualizada, sigue estando compuesta por 20 indicadores, y estos indicadores dan cuenta justamente de desviación sexual. Es decir, aquí también se puntúa como se puntúa la PSLR, Psychopathic Checklist. 0, no está presente el factor de riesgo. 1, hay presencia, pero no con absoluta claridad. Y 2, sí, el indicador está actualmente presente. Entonces, los 20 factores de riesgo se dividen en estos tres subgrupos: funcionamiento psicosocial, delincuencia sexual y planes futuros. Desviación sexual. En desviación sexual consideramos entonces toda excitación sexual inadecuada, tanto con lo que veíamos, con personas, animales, objetos, o sin consentimiento, así que se trata de una persona adulta. Eh, Se define esencialmente a partir del comportamiento sexual de la persona. Los problemas de salud en la esfera de la sexualidad tienen que ver con alteraciones fisiológicas que, a diferencia de la desviación sexual, que puede estar a la base del delito, los problemas de salud sexual son mucho más generales. Tienen que ver con trastornos, disfunciones, impotencia, incluso hipersexualidad. Por lo tanto, aun cuando están en la esfera de la sexualidad, no serían, como en el caso de desviación sexual, quizás una alteración en cuanto a orientación sexual. El haber sido víctima de abuso en la infancia no es causa. Aquí, justamente en el terreno que aparecen los instrumentos de valoración de riesgo, eh, aparece también lo que se denomina criminología del desarrollo del curso de la vida, y se abandona la búsqueda de causas para la conducta criminal. Pero el haber sido víctima de abuso físico, abandono, desconsideración por parte de familia y también violencia sexual aparece justamente como indicador de riesgo, no solamente para la reincidencia en la esfera de la sexualidad, sino que un indicador de riesgo, yo diría, de la violencia en general. La existencia de trastornos de personalidad psicopático, es decir, la psicopatía, ya, como les decía, es un indicador
muy relacionado directamente, como veíamos una semana anterior en otro seminario, muy relacionado con la reincidencia violenta y con la reincidencia grave, entonces. La existencia de algún tipo de trastorno mental grave, es decir, otros tipos de trastornos también van a aumentar las posibilidades de que la persona sea considerada de alto riesgo. La presencia de sustancias, el consumo de sustancias, no solamente sirve como un desinhibidor, sino que el consumo permanente produce deterioros que también aumentan los riesgos. O sea, donde la razón, donde el juicio, ya no solamente cuando se produce el consumo, que se sirve como una especie de desinhibidor externo, sino que también produce un deterioro progresivo que aumenta las posibilidades de que justamente las normas no regulen la conducta. Cuando hay presencia de ideación suicida o homicida, es decir, cuando alguien ya pensó en asesinar, cuando alguien ya pensó en suicidarse, este desprecio por la vida propia y de otro siempre va a ser transversalmente un factor de riesgo. Problemas en las relaciones interpersonales. Problemas en las relaciones interpersonales en general, ¿ah? No solamente a nivel de pareja, sino que esto involucra problemas con el vecino, con el hombre que va a comprar el diario, es decir, a nivel de las relaciones bastante amplias. Y eso también se traduce en problemas de compromiso y responsabilidad en el ámbito laboral. La presencia de otros delitos, por lo tanto, delincuencia no sexual también aquí se constituye en un factor importante a tener en consideración. Y ya pasando a lo que es delincuencia sexual, la cronicidad. Cronicidad quiere decir que hace cuánto se vienen manifestando este tipo de situaciones y con qué regularidad, ¿ah? Se están presentando. La diversidad tiene que ver con cuáles son los tipos de delitos que comete. A mayor diversidad es mayor la gravedad. Es decir, ya no es solamente almacenar material, sino que ya es agredir con contacto, ya no es solamente utilizar a través de la vía digital, sino que hay búsqueda de víctimas ya con contacto físico, como les decía. El uso del control a través del daño físico y la coerción psicológica va a ser también muy importante, especialmente cuando se produce en escalada, que es el factor que sigue a continuación. Escalada quiere decir que hay un agravamiento en frecuencia, en periodos en los cuales no se cometen los delitos, si se hacen más pequeños los periodos en que no hay delito, y lógicamente se pasa de delitos sin contacto a delitos donde hay agresión directa. El criterio 16 y 17 tiene que ver directamente con distorsiones cognitivas, es decir, son mitos, son creencias, son técnicas de neutralización, la denominamos en criminología, que por una parte le llevan a minimizar la situación, a ver si no es tanto, si la toqué, no le hice nada, y por otra parte, aquellas que apoyan o justifican las mujeres que andan con falda corta, andan buscando justamente que les pase algo. Entonces, 16 y 17 son esencialmente distorsiones cognitivas. Y los últimos tres tienen que ver con la capacidad de, diríamos, eh, de planificación en general, y la capacidad de relacionar su conducta actual con las consecuencias de sus actos. Y eso tiene que ver con algo que funciona acá, el lóbulo frontal derecho, que denominamos función ejecutiva. ¿Mm? Cuando éramos adolescentes y decidimos entonces qué queríamos hacer en la vida, nosotros dijimos, tengo que prepararme, tengo que estudiar, tengo que hacer esto para alcanzar una meta a largo y mediano plazo. Eso en ellos está distorsionado. De hecho, en psicopatía también, justamente, coincide esta deficiencia. Y hay una actitud negativa tanto hacia la intervención como a la supervisión. Por una parte, estos sujetos se colocan en posición de víctima, o por el contrario, una posición bastante narcisística en la cual van a decir, pero ¿por qué a mí? ¿Ah? ¿Por qué a mí? O sea, si yo tenía derecho a realizar este tipo de conducta. Por lo tanto, vemos cómo estos instrumentos nos ayudan a tomar decisiones y a valorar la posibilidad. Esto no significa
que usemos estos instrumentos para atribuir responsabilidad. La responsabilidad, diría, en materia de la evidencia material en criminalística. O sea, necesitamos un pelo, necesitamos una huella, necesitamos ADN, necesitamos evidencia balística. Es decir, necesitamos evidencia material. Esto va a tener mucho sentido en la toma de decisiones de otorgar beneficios, es decir, la persona puede salir o no va a salir, y en las intervenciones que se van a realizar en el medio penitenciario. Como les decía, es muy importante en el tema de las intervenciones, porque la gran mayoría de los agresores sexuales no van a reincidir. Entonces, eh, siempre se dice que todos los delincuentes ojalá que se sequen en la cárcel. Yo, yo cambio eso que por una decisión bastante más técnica. Hay gente que no debería salir nunca a la cárcel, sí, hay algunos que no deberían salir nunca a la cárcel. Hugo Bustamante, por ejemplo, el asesino de Ámbar. Y creo que con las condenas que ha ido acumulando, prácticamente no va a salir nunca a la cárcel. Pero hay gente que a lo mejor no necesitan entrar a la cárcel. Por lo tanto, la gestión del riesgo, la valoración del riesgo, la capacidad de predecir la probabilidad con que esa conducta se va a repetir en el tiempo, nos permite, hoy día tenemos cárceles con más de 60.000 personas y las cárceles fueron construidas o diseñadas para tener 48.000. Entonces ya con ese hacinamiento ya hay contaminación criminógena y con certeza, casi hoy día podemos decir que para que se convierta en más malo hay que mantenerlo más tiempo al interior de la cárcel. Bien, pues eso es lo que tenía planificado mm, por el día de hoy. Juan Ignacio, tú gestionas por favor, las preguntas. Sí, por supuesto. Si tenemos alguna duda acá, pueden levantar la mano y podemos comenzar con las preguntas. Vamos con Elizabeth. ¿Se escucha? Despacito se escuchan. ¿Se te puede Mm, acercar más al micrófono? Muy despacio, ¿Ahora? Ahí, perfecto. mucho mejor. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Yo lo escucho despacio a ustedes ahora. Eh, Habla nomás, ya, nosotros sí te escuchamos. voy a... así. Ya. Eh, Profesor, buenas tardes. Ah, Primero que todo, saludarlo, decirle que lo he escuchado en los podcasts de Adipaos y también tuve la oportunidad de escucharlo la semana pasada en un programa televisivo, creo que era TVN, así que eh, estaba muy interesada también en escuchar este seminario. Y bueno, estuvimos, por lo que vimos, solo hablando sobre el perfil eh, y reinserción, pero me quedó una duda, porque yo hace 2 semanas atrás estuve hablando precisamente sobre el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, porque precisamente también hace un mes atrás trabajé en un programa también un programa de la red y muchas veces pasaba que dentro de los relatos de las intervenciones los chicos comentaban que le comentaban este hecho a sus padres y los padres muchas veces creían daban prioridad al relato de la pareja, en este caso, del adulto, del tío, entonces ya había debido a esta experiencia, ya hay hay una desconfianza en el vínculo hacia el entorno. ¿Y qué fue lo que yo pregunté? Y me gustaría también que ahí me orientara un poco. Eh, Pregunté en Carabineros si en este caso, el adulto responsable o la madre no pregunta, o sea, no valida el relato en este caso del niño, niña o adolescente. ¿Puede haber un primo, ya sea menor de edad o algún hermano dentro del entorno familiar que sea menor de edad que pudiese hacer una denuncia?
Bueno, la pregunta es bastante jurídica, entiendo. Uy, Aquí no hay, escucho nada. a ver, a lo mejor si te pones como estabas antes, porque antes te escuchábamos muy despacito, pero la pregunta es esencialmente jurídica, más que técnica, criminológica, pero tenemos que tener claro que eh, mm, es que el problema se produce con la pregunta que hiciste, porque preguntaste por los menores de edad. Un mayor de edad sí puede denunciar. Una persona que trabaja en un servicio público está obligado a denunciar, aunque los padres no quieran. Está obligado a Ya. denunciar. Pero un Y menor lo de edad, otro, el menor de edad, me pillaste, había que justamente clarificarlo porque entiendo que por el hecho de ser menor de edad, tiene que ser un adulto el que denuncie. sí. Igual la voy a Y anotar la bueno, lo pregunta para otro, resolverla más adelante. ya. Sí, ya voy a dar la oportunidad a otro porque no escucho muy bien la pregunta, pero gracias igual de todas formas y un gusto conocerlo. Chao. Gracias a ti. Ya, seguimos con Jimena. Sí, ahí se escucha. Sí, perfecto. Ok. Bien, buenas noches. Un gusto, profesor Mauricio. Lo había, primera vez que tengo la oportunidad de poder compartir con usted, fuera, digamos, de verlo siempre en algunas ocasiones por televisión. Entonces, me gustaría tomar lo último que comentó acerca de la valoración del riesgo. Entonces, el medir o tomar esto de la valoración del riesgo, ¿qué es lo que nos permite entonces el tener claridad en la valoración? Sí, bueno, vamos a ver, por eso es muy difícil resumir tanto lo que uno quiere decir, pero eh, hoy día el concepto en nuestro sistema jurídico sigue siendo peligrosidad y en función de la peligrosidad se toman decisiones. Hoy día, técnicamente, esa peligrosidad se reemplaza por la valoración del riesgo, la evaluación del riesgo, la medición del riesgo. Y no solamente la medición del riesgo, y aquí viene lo realmente importante, ha habido un desarrollo histórico de cómo ha cambiado la valoración de riesgo, de pasar de un método esencialmente intuitivo, propio de la aplicación, por ejemplo, de pruebas psicológicas tradicionales, a darnos vuelta a carnero y pasar esencialmente a un método actuarial en el cual le ponemos número a todo. Hoy día, ¿en qué Ujú. estamos? En un juicio clínico con estas guías que me permiten justamente mantener la individualidad del sujeto, pero utilizando una estructura y una guía ya definida. El cuarto nivel, que sería justamente la evaluación de riesgo de cuarta generación, está circunscrita a que no basta con medir, y aquí viene lo importante. Lo Ujú. realmente relevante es gestionar el riesgo. Es Ah, decir, ya, de qué manera podemos intervenir para que esa persona que tiene alto riesgo tenga medio riesgo y los que tienen medio riesgo tengan bajo riesgo. Entonces, ese es como ya. el objetivo central, la gestión. En vez de pensar esto, por eso digo, es muy largo, pero en Estados Unidos, Mm, 1970 se piensa, o sea, Estados Unidos piensa en 1970. ¿Qué hacemos? Tenemos una población delictual creciente. ¿Qué hacemos? ¿Construimos más cárceles o gestionamos el riesgo? claro, Adivinen, 1970 y nosotros estamos en esa discusión hoy día todavía. todavía, sin resolver. Todavía. Exacto. Así que esa es Muchas la gracias. esencia. Gracias a ti. Ok, gracias. Bueno, vamos con una pregunta más con Sebastián. Hola, buenas. Eh, Sebastián, hola. sí, buenas. Tengo una consulta que me quedó delante dando vuelta con el ejemplo que dio de un padre que tuviera a su hija y a la amiga vecina. Por ejemplo, en el caso hipotético de que este, ¿cómo se evaluaría la intencionalidad y el riesgo en ese sujeto, por ejemplo, si se logra establecer de que tiene un bajo índice, si actúa desde su inconsciente y, y que atribuye su conducta a procesos no plenamente conscientes, como particularmente en contexto de grooming, ya sea o conductas ambiguas como el flauterismo que nombró?
Sí, aquí hay que diferenciar dos cosas. Una, las pruebas de valoración de riesgo no son medios de prueba. Es decir, una vez que ya la conducta se ha realizado y se ha comprobado, o ya hay una condena, lo que nos interesa es saber si esa persona va a reincidir o no en el futuro. Entonces, no es un medio de prueba. En general, los perfiles psicológicos, en general, no permiten atribuir responsabilidad penal. Esto que ustedes muchas veces escuchan en televisión, no, si realmente es un psicópata esta persona. Puede ser psicópata, pero por muy psicópata que sea, no se puede atribuir responsabilidad penal. La responsabilidad penal es fáctica, por así decirlo, con evidencia material. Ok, muchas gracias. Juan, me faltó una lámina, Juan, la voy a proyectar Sí, no hay porque problema. ya, ya completamos las tres preguntas. Y me faltó una lámina que es como relevante, que tiene que ver con el curso. ¿M? Entonces, Ok, me faltó contarles que el curso se inicia, el diploma se inicia el 24 de abril. Vamos a estar prácticamente 3 meses, son 80 horas, y vamos a hacer justamente, no estoy yo solo, sino que es un equipo completo, y ustedes están viendo ahí a los integrantes, que todos ellos son experimentados psicólogos de gendarmería. ¿Ah? Y ellos trabajan justamente con lo que vamos a desarrollar justamente estas habilidades en el contexto de la psicopatía, en el contexto de la valoración de violencia, el HCR20, el instrumento que se usa justamente en violencia en general y en violencia psiquiátrica, el SUR20, que es el que vimos ahora, la versión 2, justamente específicamente orientado a delitos sexuales, y el SARA en su versión 3, que el SARA lo que busca es predecir riesgo de reincidencia, pero específicamente de violencia contra la pareja. Entonces, esto es lo que se me había quedado en el tintero y que no es menor mostrarle a mis compañeros, con los cuales justamente vamos a estar compartiendo este desarrollo de diplomado. Así que ahora sí, Juan Ignacio, estaríamos listos. excelente. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. De verdad se notó que había mucho interés y mucha participación de todos los participantes. Yo estoy seguro que ellos agradecerían poder tener, no sé, 2, 3 horas más para poder seguir haciendo preguntas, pero bueno, entendemos que este es un seminario acotado y todos estos temas y más los vamos a poder ver también en el programa. Así que si quieren participar, son libres de hacerlo. Y nada, obviamente agradecer a Mauricio y ahora vamos a ir con el sorteo. No sé si tienes algo más Bien, que yo los decir, dejo, algo me final. despido. Muchas gracias a todos y a todas y espero que nos veamos pronto. Chao. Gracias, Juan. De nada, pues. Entonces, vamos a dejar la grabación y vamos con el sorteo.